Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el antropólogo Diego Prieto Hernández, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Cuénteme, maestro, ¿cuál ha sido el significado para usted el trabajar para esta institución? Muchas gracias, Marcela, ¿verdad? Sí. Mira, para mí pues ha sido un gran honor y además una grandísima responsabilidad que a partir del 16 de enero la secretaria de Cultura del Gobierno de la República, María Cristina García Cepeda, me haya tenido la confianza y me haya otorgado, digamos, este gran reto que es dirigir esta gran institución a la que pertenezco yo desde hace mucho. Estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y desde 1991 soy parte del cuerpo de investigadores del INAH, soy profesor e investigador del propio instituto y he trabajado en la Escuela Nacional de Antropología, en el Centro INAH Querétaro, en la Coordinación Nacional de Antropología, sí, en la Secretaría Técnica, de manera que conozco la institución, pero por supuesto nunca me había enfrentado al desafío pues de ser el titular de la misma y de tener que conducir el esfuerzo de alrededor de 8,000 trabajadores que en los distintos ámbitos del quehacer institucional, en las distintas regiones del país y en las diferentes disciplinas que el INAH abarca, pues sacan adelante la enorme tarea del INAH, que es la de investigar, preservar, proteger jurídicamente, difundir el patrimonio cultural de nuestro país, el patrimonio histórico, arqueológico y antropológico, además de formar también profesionales en las áreas de la antropología, la historia y la gestión del patrimonio cultural. ¿Me puede más bien platicar un poquito más de estos retos que ha tomado en la gestión de estos meses? Bueno, yo creo que sí son retos, son desafíos bastante importantes. Yo desde el 15 de agosto del año pasado tuve que asumir la tarea y el encargo de dirigir, de conducir el INAH, aún sin haber tenido todavía el nombramiento como director general, toda vez que la anterior directora, María Teresa Franco González Salas, buena amiga y pues gente muy comprometida con el INAH, por circunstancias y consideraciones personales decidió salir, dejar el instituto, y el entonces secretario de Cultura, Rafael Tovar de Teresa, me pidió que me hiciera cargo en mi calidad de secretario técnico. Entonces ya digamos que había tenido una especie de propedéutico en las condiciones más complicadas que usted se puede imaginar. Primero, una institución que no tiene un director general, digamos, formalmente designado por el secretario. En un momento muy complicado en donde la Secretaría apenas se está conformando. En ese entonces la Secretaría todavía no tenía su reglamento interior, que fue promulgado hasta noviembre del año pasado. En un momento en el que el INAH había sufrido un primer recorte de alrededor de 235 millones de pesos. Un recorte presupuestal complicado al que se vendría a sumar un recorte de 465 millones para el año 2017, que nos ha obligado a redoblar esfuerzos para encontrar apoyos diversos, tanto al interior del gobierno federal y por supuesto la Secretaría de Cultura, con la que tenemos una magnífica relación, como también con los gobiernos de los estados, con instituciones culturales diversas, con fundaciones, con gobiernos municipales, con universidades y centros de investigación y de enseñanza superior. Pero ciertamente el año pasado fue complicadísimo porque había un déficit histórico que viene cargando el INAH, porque ha crecido como institución y su presupuesto se ha mantenido básicamente estancado, cuando no, como en estos 2 últimos años, disminuido, y hubo que hacerse cargo de una serie de ajustes en el terreno financiero, presupuestal, y al mismo tiempo sortear pues un momento de cierta incertidumbre que tenía que ver con la consolidación de la Secretaría de Cultura. Sin embargo, yo creo que hemos tenido un gran apoyo. El INAH cuenta con investigadores de excelencia, con gente tan importante como el gran profesor emérito Eduardo Matos Moctezuma, que constantemente recibe distinciones de toda índole, la última de las cuales es que la UNAM
acaba de acordar incluirlo como doctor honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México. En octubre vamos a estar abriendo la cátedra Eduardo Matos Moctezuma de Harvard, la Universidad de Harvard, lo cual habla de la importancia de algunos personajes. En este año hemos además dado cuenta de hallazgos muy considerables, particularmente aquellos que tienen que ver con los descubrimientos vinculados al estudio de la vieja Ciudad de México, Tenochtitlan, en el Centro Histórico de México. Hemos podido trabajar en la apertura de espacios culturales, hemos trabajado en exposiciones tan interesantes como la que tenemos en el Museo Nacional de Antropología, Mayas, Lenguaje de la Belleza, Miradas Cruzadas, que es una exposición que había estado en otros países, pero que ahora incorpora piezas que nunca se habían presentado y un discurso enriquecido a la luz de la reflexión sobre los 500 años de la llegada de los españoles a la península de Yucatán, y también esta impresionante exposición de Frobenius, El mundo del arte rupestre, que presenta algunas de las reproducciones en escala 1:1 que el arqueólogo y antropólogo alemán Theo Frobenius en las primeras décadas del siglo XX hace en sobre pinturas rupestres de distintos continentes, de África, de Europa, de Asia, particularmente Indonesia, de Oceanía, en particular Australia. Entonces es impresionante pues ver la expresividad del arte rupestre de diversos continentes del mundo. Justo Frobenius no viene a América, pero en el Museo de Antropología uno puede ver las réplicas, por ejemplo, de las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco en Baja California Sur, y hacer comparaciones de cómo los seres humanos finalmente tenemos expresiones diversas, pero a veces también tan semejantes, porque finalmente pertenecemos a la misma especie. Sí. Homo sapiens. Así es. ¿Me podría contar por qué el INAH es una institución importante e indispensable para los mexicanos? Sin duda alguna, el INAH es una institución de la mayor importancia que aporta a la nación distintas tareas sustantivas que fortalecen nuestro proyecto nacional en los distintos ámbitos de lo económico, lo social, lo cultural, lo simbólico. El INAH surge precisamente en el periodo del general Lázaro Cárdenas, cuando se están consolidando las reformas a las que dio lugar la Revolución Mexicana. Surge frente a la necesidad de contar con una institución que emprenda un gran programa intelectual de búsqueda y recuperación de los orígenes de la nación, que después de la Revolución se plantea, ¿no?, un esfuerzo de modernidad, de consolidación nacional y de progreso. Y entonces, en ese sentido, se plantea que la antropología y la historia pueden contribuir a darle a la nación un sentido de pertenencia, de identidad, de origen, de reconocimiento y de orgullo fincado primigeniamente en las grandes civilizaciones que florecieron en el territorio mexicano en los milenios que nos precedieron, y que tiene que ver particularmente con el desarrollo de esta gran área civilizatoria que los antropólogos del siglo XX llamaron Mesoamérica. Un conjunto de culturas, un conjunto de pueblos, un conjunto, si ustedes quieren, de espacios civilizatorios que tienen singularidades lingüísticas, étnicas y sociales, pero que también tienen una serie de aspectos en común. La domesticación del maíz, sí, el desarrollo de la milpa como el gran sistema agroalimentario que permitió nutrir a los millones de seres humanos que integraron esta gran área cultural mesoamericana, la coincidencia en esquemas de medición del tiempo, por ejemplo, la coincidencia en una serie de elementos relacionados con el marcaje, ¿no?, y la ubicación de los movimientos de los astros astronómicos. Es interesante cómo todas las ciudades prehispánicas están claramente orientadas hacia fenómenos astronómicos. Entonces, esto permite efectivamente que empecemos a pensar
que somos una nación que tiene un origen que precede y que trasciende a la propia llegada de las culturas occidentales y específicamente los españoles a nuestro territorio. Pero por otro lado, también el instituto se tiene que hacer cargo de el cuidado, del reconocimiento de este inmenso patrimonio histórico, arqueológico, antropológico. Es muy claro cómo poco antes de la fundación del INAH, cuando Alfonso Caso, fundador del INAH, un arqueólogo y, por qué no decirlo, antropólogo muy importante para la historia nacional, descubre las joyas, por ejemplo, de la tumba 7 de Monte Albán, viene la pregunta de quién se va a hacer cargo de estos tesoros, de este patrimonio, de estos elementos que no solamente tienen un valor de carácter estético o material, sino que tienen un enorme significado para la investigación histórica, científica del pasado de nuestros pueblos. Y en ese sentido, una vez que la Suprema Corte de Justicia determina que los bienes arqueológicos deben ser propiedad de la nación en aplicación del 27 constitucional, el presidente Cárdenas le pide a Alfonso Caso que se haga cargo de, junto con otros intelectuales, construir el proyecto de una institución que pueda hacerse cargo del estudio, el cuidado, la conservación, la protección jurídica de este inmenso patrimonio, y surge el INAH, cuya ley orgánica originalmente se proclama en diciembre del año 1938 y que empieza a existir como institución nacional el 3 de febrero de 1939, de manera que estamos muy próximos a cumplir 80 años. Pero también quiero decirle que en la medida en que México ha cambiado y en la medida en que hacia finales del siglo XX México plantea en su constitución la condición pluricultural de la nación, ahora para la antropología y la historia, y específicamente para el INAH, se le plantea un reto adicional. Ya no se trata solo de abonar al reconocimiento del origen de la nación, ya no se trata solo de construir una identidad nacional, sino también de reconocer las diversas identidades que hacen parte de este país plural, heterogéneo, que es México, reconocido ya constitucionalmente como pluricultural. Entonces ahora tenemos una gran tarea, los antropólogos, que tiene que ver con iluminar esa condición pluricultural de nuestro país, que tiene que ver con reconocer las diferentes identidades que articulan este gran mosaico nacional que es México, que tienen que ver entonces con la posibilidad de crear una conciencia nacional de reconocimiento de nuestra condición plural en el ámbito lingüístico, en el ámbito étnico, en el ámbito de los sistemas normativos, en el ámbito de las formas de concebir el mundo, es decir, las cosmovisiones, en el tema de la ritualidad, en el tema de recuperar las tradiciones gastronómicas o la medicina tradicional. Entonces, ahora el patrimonio monumental que el INAH cuida tiene que también estar acompañado del patrimonio vivo, de eso que en el ámbito internacional se conoce como patrimonio inmaterial, que tiene que ver con los saberes, con los símbolos, con los referentes culturales diversos, con los universos lingüísticos que hacen que cada pueblo, que cada cultura sea un universo simbólico en sí mismo. Okay. Y cuénteme, ¿cómo se involucra la iniciativa privada con el INAH? Pues yo creo que de diferentes maneras. Hay que reconocer que empieza a haber, digamos, un cierto despertar de sectores de la iniciativa privada en el sentido de apoyar proyectos culturales y sociales. En general, la empresa en nuestro país se desarrolló en una relación muy proteccionista con el gobierno, que hacía que pues los empresarios se ocupaban de pedir, se ocupaban de buscar el provecho particular, lo cual pues es legítimo, ¿por qué no? Pero yo creo que hace falta en México fortalecer la idea de un empresariado comprometido, sensible socialmente
y involucrado en la tarea cultural de nuestro país. Yo creo que es algo que estamos trabajando. Ha habido proyectos muy importantes, por ejemplo en Oaxaca, el Centro Cultural Santo Domingo fue un centro cultural que pudimos levantar en la colaboración entre el INA, el gobierno de Oaxaca, la Fundación Harp Elú, la Fundación Banamex, el grupo y Fundación ProWax que alienta el gran maestro Francisco Toledo. Entonces logramos ahí articular iniciativa privada, grupos culturales, autoridades locales e INA. Yo creo que ese tipo de ejemplos los tenemos que fortalecer, y en ese sentido, por supuesto que no puedo negar que tenemos ahora un trabajo muy fuerte con el patronato del Museo Nacional de Antropología, que ha hecho aportaciones muy importantes para que este, que es el gran Museo de México, pueda afrontar pues a veces una serie de carencias que con el presupuesto federal no podríamos acometer, de manera que tenemos que estar abiertos al tema de la colaboración, siempre respetando a las autoridades correspondientes, a la normatividad que el INA debe defender y de aplicar, siempre respetando el cuidado y conservación de nuestro patrimonio histórico, pero reconociendo también que el patrimonio cultural, siendo de la nación, pues tiene que ser también valorado, reconocido y en ese sentido disfrutado por toda la sociedad, ¿no? Y en ello pueden participar mucho los empresarios, y en ello también tenemos una relación natural con aquellas empresas que forman parte de este gran sector que acompaña sin duda alguna la tarea del INA, que es el turismo. No quiere decir que el INA trabaja para el turismo, pero sí que gran parte de lo que hacemos fortalece y dinamiza la actividad turística. Le quiero decir que nada más el año pasado tuvimos 24 millones de visitantes a los museos y zonas arqueológicas. De ellos, alrededor de 5 millones fueron extranjeros que vinieron al país pues porque les llama la atención ir a conocer Teotihuacán o el Museo Nacional de Antropología, o Calakmul, que es patrimonio mundial, o Chichén Itzá, que por supuesto es visitado por una gran cantidad de extranjeros. Entonces ahí tenemos relaciones muy interesantes en donde el INA, además de todo lo que aporta desde el punto de vista simbólico y cultural, también aporta para dinamizar uno de los sectores más dinámicos o más activos o crecientes de la economía mexicana, que es el turismo. Y por último, ya para terminar, ¿me podría contar cuáles son los apoyos que el instituto recibe y cómo los utiliza? Bueno, pues el INA en principio pues recibe un presupuesto fiscal, ¿no? Que desafortunadamente tiene cierta disminución, cosa que tenemos que señalar, pues para que se pondere la enorme importancia del trabajo del INA y en ese sentido se nos reconozca la posibilidad de hacer frente a los crecientes retos, desafíos y demandas sociales que afrontamos. Por otro lado, el INA también genera recursos propios, por la entrada a museos, a zonas arqueológicas, los permisos que a veces se dan en monumentos históricos o zonas de monumentos históricos, algunos bienes y servicios que el INA comercializa. Y aquí es muy importante que el INA se haga cargo de la posibilidad de que estos recursos que el INA genera y que entran a la tesorería de la Federación puedan regresar para fortalecer los proyectos que nosotros desarrollamos. Ese es otro componente. Otro componente tiene que ver con los convenios que hacemos cuando hay obras públicas o privadas que se desarrollan en áreas donde puede presumirse la existencia de vestigios arqueológicos. Se establecen convenios para que los particulares financien o apoyen al INA en el desarrollo de los trabajos de salvamento y rescate arqueológico. Ese es otro componente de los apoyos que el INA recibe. Otro tiene que ver con los convenios de los que le platicaba que hacemos frecuentemente con gobiernos de los estados. Sí. Tenemos, pues, probablemente con más del 70% de los estados de la República tenemos convenios diversos en donde establecemos compromisos para la protección de un centro histórico o de una zona de monumentos históricos o para el cuidado de sitios arqueológicos o por la apertura de alguna zona de monumentos arqueológicos que pueda ser visitada y apreciada por el público. También tenemos muchos acuerdos y apoyos de los gobiernos municipales, de fundaciones culturales o sociales, ¿no?
muchas de ellas, por ejemplo, vinculadas con la banca. También hemos obtenido a veces apoyos de la cooperación internacional, de algunos países que tienen fondos que aplican para el cuidado del patrimonio mundial, por ejemplo. Y en ocasiones también el legislativo decide asignar algunos recursos para proyectos que le interesan en lo particular a uno o a un grupo de legisladores, ya sean diputados, senadores o diputados de la órbita de lo local. De manera que nos hacemos cargo de muchas dificultades, sí, pero finalmente creo que el instituto es una entidad que es muy prestigiosa, muy reconocida en distintos ámbitos, no solo de la vida política, sino sobre todo de la vida cultural, y en ese sentido nunca deja de haber la posibilidad de acudir a apoyos públicos y privados para compensar nuestras carencias, nuestras limitaciones y las necesidades que nos plantea el cuidado del patrimonio, que nunca podrán ser cubiertas en su totalidad. Siempre nos plantean nuevas necesidades, nuevos desafíos, nuevos requerimientos que tenemos que estar revisando día con día. Gracias. Por nuestra parte sería todo. ¿Algo más que quiera agregar? Pues nada más agradecer el interés de participar con el INAH en la difusión de esta gran institución y de la tarea cultural y social que tenemos que afrontar, y pues esperando que pronto volvamos a encontrarnos para revisar la tarea institucional y para seguir platicando de la historia, la cultura, la memoria y la diversidad de México. Gracias.